una sola persona de tu equipo puede hacer más porque otros compañeros trabajen motivados o trabajen peor que cualquier actividad de team building o 1000 cenas de Navidad. Y cuando el equipo está bien, pues el negocio también lo nota, los resultados son mejores y también hay menos personas pensando en abandonar el barco. En este vídeo hablo con el terapeuta Pau Sesé sobre este tipo de temas, sobre cosas como qué es lo que más motiva a las personas de un trabajo, y ya te adelanto que no es el dinero, sobre cómo importa el contexto de trabajo que generas, cómo influyen las personas y el hecho de que las discusiones, incluso entre socios, son buen síntoma, al contrario de lo que pueda parecer. Entonces, bueno, hablamos de este tipo de cosas en el entorno del negocio y del equipo. Te dejo con el vídeo y sacas tus propias conclusiones. Con tu equipo, ¿no? El tema de la motivación es fundamental y la motivación comprende muchas cosas, ¿no? Hay aspectos clave como el reconocimiento. La psicología del trabajo nos dice que para un trabajador es mucho más importante el reconocimiento de su labor profesional que incluso su remuneración económica. Al menos esto era así hasta ahora, no sé las nuevas generaciones, porque parece que vienen con... Sí, pero bueno, yo creo que es así. Es decir, nosotros nos pensamos incluso, es que en el fondo es lo mismo. O sea, cuando tú estás en un negocio y pides más pasta, lo que estás pidiendo es reconocimiento, que se manifiesta a través de la pasta. Pero es como que No es, solo. bueno, Y pues ojo, el reconocimiento no es palmadita en la espalda y que bien lo haces y luego a esto quería sigo a mi llegar rollo. también. No, no, no. O sea, Eso no para mí hay es... varias cosas. Y El creo reconocimiento pasa también porque se contemple que tú puedas crecer, que tu perfil profesional pueda crecer en función de las competencias que demuestras. También se transmite de manera muy potente a través de la confianza. Cuando tú tienes más en cuenta la opinión, las decisiones, permites, o sea, das confianza para ejecutar cosas, autonomía, todo eso es reconocimiento. El aspecto económico, por supuesto que también tiene que estar ahí. pero para mí, para mí es un poco un error y que creo que es muy común que cuando queremos dar reconocimiento, lo que pensamos primero es en la pasta, tanto el que lo pide como el que lo da, y cree que la pasta, aparte que la pasta va a generar motivación. Y para mí esto es una motivación temporal. Al final la pasta te acostumbras y a los pocos meses, 3, 6 meses, quieres más pasta. Entonces, este es un círculo vicioso, o sea, es como muy poco sostenible y no es el camino para generar la motivación. Pero tampoco lo es dar las gracias por todo o que bien has hecho esto todo el rato, porque entonces ya deja de tener valor. Sí que es constante, es una coletilla, se convierte en una coletilla y no en una expresión real. Para mí va Aquí más hay, por cosas más profundas que tiene que ver con lo que decías antes, que creo que se trabajan menos. Que, que recurrimos a soluciones más superficiales y fáciles cuando queremos mostrar reconocimiento, pero en realidad hay otro trabajo que creo que tiene más que ver con el vínculo, con el crecimiento profesional, con la confianza que das a esa persona, con las responsabilidades que le das, con esto, y esto nos cuesta mucho más. sí. Yo aquí he citado solo el primer elemento, ¿no? Que me ha venido a la mente, que es el reconocimiento, que es muy importante. Al final, el reconocimiento tiene que ver con la validación. Es algo muy esencial que hacemos las personas. En toda relación, en todo acto comunicativo, siempre hay implícita una validación. Esto igual es un poco técnico y igual lo podemos dejar ahí, ¿no? Y el que lo entiende, pues lo entiende y si no, pues habrá otra ocasión mejor. Pero eso es así, es importante ese reconocimiento. Pero hay otros factores que yo diría que se solapan, pero no son propiamente del vínculo, como por ejemplo, hablando de factores que inciden directamente en la motivación, ¿no? Es los valores. Los valores de la empresa, que lo que la cultura americana habla de filosofía de empresa, es que una actividad profesional esté de manera clara, coherente y alineada con unos valores. Cuando esos valores los comparte el trabajador, yo creo que ese es un principal factor de motivación que existe, incluso más allá del Vamos, reconocimiento. este es un principal factor para mí para que funcione el equipo.
Lo que pasa es que muchas veces uno toma como valores, pues hacer un listado de, mira, estos son nuestros valores y ya está, y los pego en la pared. Esto no va a ningún sitio. O sea, al Esto es final como los la valores palmadita en se... la espalda del reconocimiento. Claro, Es claro, el es como una palmadita en la bienquedismo, el espalda del postureo. reconocimiento. No, los valores hay que sentirlos y hay que ser coherentes con ellos en cada pequeña acción que hagas. Y si no estás siendo, o sea, eso va más en tu contra que a tu favor. Eso se carga totalmente. Los mejores trabajadores van a ser aquellos que se han enamorado de una idea, de una misión, de una visión. Al final, si lo pensamos, el trabajo son 8 horas al día, algunos afortunados hacen menos, es la mayor parte del tiempo de un adulto. Al final es la principal actividad que da sentido a la vida, o al menos si tu trabajo no le da algo de sentido a tu vida, va a ser complicado tu vida. Entonces, fijaros si es importante esto. Al final, para que la persona esté motivada, tiene que sentir que todas esas horas que está entregando a eso están al servicio de algo que tiene sentido para él y que le enamora, le pone, le apasiona, ¿no? Tal cual. Da placer, tiene que haber un placer. Que esto no También, quita que no tenga que tener un sueldo que le permita vivir sin duda, cómodamente porque y tal. O sea, hay que llegar a unos niveles mínimos. vivimos en Tampoco un mundo material, solo por eso lo otro no se puede. Pero, por ejemplo, pasando al campo de los socios, es muy difícil la relación entre socios. Suele ser y suele acabar más fácil que acabe en separaciones que en que perdure mucho tiempo. ¿Cómo puedes, ese vínculo con tu socio, cómo puedes igual detectar que algo está fallando o cómo incluso tú mismo puedes sospechar que igual no estás confiando en él o no sé, en esa relación que se puede detectar? bueno, más que detectar, mira, me estás hablando mucho, ¿no? De cómo detectar y al final la respuesta creo que va a ser siempre la misma. Eh, para el trabajo, igual que para cualquier otro ámbito de la vida, para mí la brújula más fiable, más útil, nuestro, nuestro cofre del tesoro más valioso, yo lo veo siempre como una brújula, es lo que sientes. Incluso lo que sientes antes de pensar y antes de reflexionar. Son tus tripas, o tu corazón o tu estómago, ¿no? Ese segundo cerebro que decían algunos, que ahora ya dicen que es el primero. Y al final es estar conectado a lo que sientes tú, que tiene que ver con lo que estás sintiendo con los demás. Eh, si tú sientes que algo no va bien con los demás, no te preocupes por ser objetivo. Ahí ya hay un problema. Entonces ahí hay que poner el foco de qué está pasando, por qué no te sientes bien. Si otra persona se siente mal, ya está. No hay que pasar ninguna otra prueba de validación de si ese sentimiento es justo o injusto, sano o insano, objetivo o no objetivo. No, no. Es que esa persona no se siente bien. Entonces, eso es un problema para la empresa. Para que la empresa funcione bien, tiene que haber un buen nivel de sintonización, de armonía. No se puede estar siempre feliz y armonioso. Esto es para las películas malas, ¿no? Eso no es real. Pero tiene que haber cierta armonía y los conflictos hay que darles importancia y tiene que haber su espacio y su atención dentro de una organización donde se da atención a todo lo importante. En ese sentido, la confianza suele ser un parámetro fundamental. El compartir esos valores. Si no compartes valores, muy a menudo se va a ver resentida la confianza, el respeto. Pero digamos entonces que si tus vínculos están bien o la relación entre las personas, aún así va a haber momentos de diferencia, pero deberían ser los Sí. menos, o cuál es el escenario ideal de una empresa, pongamos internamente, no con los clientes, en la que los vínculos están bien. Un vínculo sano no es un vínculo donde no hay discrepancias o conflictos. Eso, yo no me imagino un vínculo así. Lo que te decía, para las películas malas. Eh, el roce hace el cariño, pero también las fricciones son inevitables y además todos somos,
Todos tenemos nuestro punto de vista, todo es una cuestión de ángulo y es imposible que estemos todos de acuerdo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la discrepancia y la divergencia en los ángulos, las miradas, las opiniones, las posiciones, no solo es inevitable, sino que es recomendable, porque si sabemos hacer de eso un buen uso, eso va a ser una fortaleza para un equipo porque va a tener una mirada más profunda. Es mucho mejor el resultado de 4 ángulos diferentes que solo un ángulo, ¿no? Pero para que la discrepancia de ángulos sea un beneficio y no un hándicap, tiene que haber una capacidad de diálogo, tiene que haber una capacidad de comunicación, tiene que haber una flexibilidad, tiene que haber espacios para ello, tiene que haber una buena salud comunicativa. Eso yo, por mi experiencia, en más de 20 años, lo que llevo visto en España, creo que ahí es una de nuestras debilidades. Y entonces aquí Estamos la muy pregunta poco. sería, ¿se puede convertir, o sea, es culpa de, mira, tú eres así, yo soy así y ya está, no nos vamos a entender nunca, o realmente se puede hacer un trabajo de mejora y no es tanto como es cada uno, o sea, o se pueden implementar ciertas herramientas para canalizar, porque lo que puede estar fallando es cómo te comunicas y no hay una Me encanta esta incompatibilidad de pregunta, ¿no? personas. Porque me encanta esta pregunta porque lo que tú preguntas de si es así es el típico enfoque que genera el problema. Tendemos mucho a pensar, es que esta persona es así, es que este es así, Y yo soy así, también yo soy así y no voy a yo soy cambiar, yo soy así. así. Y hay que hablar más de cómo veo yo las cosas, cómo yo las siento y también ser consciente de que somos animales sujetos a estados y que hay una persona que en una época puede estar tener unas conductas repetitivas irritantes, una persona que quiere ser protagonista todo el rato, que tiene que opinar todo el rato, aún diciendo a veces banalidades, y esta persona se va a volver irritante, va a caer peor. Igual esta persona simplemente está sujeta a un momento vital en el que pasa por alguna crisis o algo y en ese momento se está comportando así. Es no buscar tanto, no ir tan rápido a cómo es el otro y estigmatizarlo y darlo por cerrado, ¿no? Tener una idea más de las personas, o sea, las conductas de las personas son más producto de los contextos del vínculo. Los vínculos son una cosa que vamos construyendo, ¿verdad? Y en base a cómo construimos el vínculo, aparecen unas conductas y unas actitudes que pueden aparecer en este vínculo y en este otro no. ¿Qué es? ¿Que esta persona es así aquí y es así allá? Pues sí, pero eso ya no es que es así, sino que son estados, función del contexto. Esto es lo primero. Dejarnos de esta idea de este es así, este es así. Este es un Pero problema, esto es rigidez. con esto que dices, yo entiendo que también cuando tú en un determinado contexto tienes una relación con esa persona y esa persona reacciona de X manera, tú generas en tu cabeza el patrón de cada vez que pase eso, esto pasará lo otro, ¿no? Y ya no te sale Depende de bien, cómo ya sea. estás esperando esa reacción y a lo mejor antes de tenerla actúas de una manera que Es perjudica una de más. las posibilidades. Esto que tú explicas es algo muy habitual, pero muy propiamente de personas con un nivel de conciencia bajo y con un nivel de representación de lo que es un ser humano muy simplista. El problema es que hemos crecido en una cultura así, ¿no? Hay como una prisa por decir, ah, este cómo es, ah, este es así. Y por un perro que maté me llamas mataperros, ¿no? Entonces, hay cosas que están muy de moda, que están también en nuestro tejido profesional y empresarial, que sí son muy interesantes, como el conocernos en otros contextos también. A veces para mí está un poco demasiado guiado por las empresas que te hacen esta actividad aquí y este día hacemos un paintball y este día una cena. No es el estilo que más me gusta porque me parece un poco infantil, demasiado. Creo que debería salir del trabajador el, el conoceros más allá del trabajo de otras maneras, ¿no? Creo que eso también lo puede favorecer el direct- los directivos o los jefes de equipo, ¿no? Pero creo que es algo sano, el tener claro que, bueno, que esta persona haga esto en este momento no la define
no la deja cerrada, no la conoces del todo. Entonces, Sí, claro, vale. espérate, Entiendo que observa contextos. lo que hace es darte una visión más completa de la persona y si no, porque a lo mejor en un determinado contexto siempre reacciona de una manera, tendrías una visión más sesgada y la estarías un poco juzgando Totalmente, un mal. poco no, O sea, totalmente. Ahora pero está muy de moda el entrenamiento en el cultivo de la compasión, que es un tipo de meditación, y hablan de que uno de los efectos que hace esto es que eres más ecuánime, más justo. Esta es una de las características que la psicología de la empresa señala como más importantes para liderar grupos o para gestionar equipos, que es ser justo. Es muy difícil ser justo si tú no tienes capacidad de ser un poco ecuánime. Si juzgas muy rápido, eso va a dar muchos problemas. mm, De los jefes también, pero entre compañeros también, ¿no? Eh, también recordar que una de las características del sistema del modo supervivencia o amenaza es el pensamiento dicotómico, el verlo todo en términos de blanco-negro. La amígdala, que es la que decide si algo me... La amígdala, ¿qué hace? Se apoya en el hipocampo. ¿El hipocampo qué hace? Busca en su archivo, estoy viviendo algo, ¿no? El hipocampo busca en el archivo de esto que estoy viviendo ahora, ¿qué recuerdos tengo? En base a estos recuerdos, la amígdala, que está al lado, va a decidir si eso le gusta o no le gusta. ¿Me siento atraído o siento rechazo? No hay más evaluación. Es así de simple y superficial. ¿Me gusta o no me gusta? Atracción o rechazo. Cuando estamos en ese modo, eh, funcionamos a ese nivel. No podemos ser ecuánimes, no atendemos a factores de contexto, no podemos ser justos. Solo es bueno o malo, blanco o negro. Eso pero dificulta mucho relaciones armoniosas. o sea, aquí un poco lo que me estarías diciendo es que al final para que podamos actuar mejor con nuestro entorno y obtener unos mejores resultados y una mayor satisfacción también personal, porque si no igual no nos damos cuenta y por el vínculo o los fallos en el vínculo nos sentimos amenazados o boicoteándonos o generando conflictos, digamos, ¿no? Pero a lo que voy, al final para conseguir esto lo que tú dices es que necesitamos conocernos más a nosotros mismos, tener más conciencia nuestra y para esto hay que hacer un Nuestra trabajo y de los de... compañeros, ¿eh? Bueno, Nosotros con ya, conciencia. pero aquí hay, bueno, hay una parte que es tú mismo y otra parte es herramientas para relacionarte con los compañeros y poder entenderlo. Que aquí es donde vendría un Correcto. trabajo, parte del trabajo, digamos, que haces tú, que es darte herramientas para detectar esto y saber cómo reaccionar, ¿no? Para gestionar esto. Ujú, ujú. Que en el fondo esto quiere decir que todos necesitaríamos aprender esto en nuestra vida, o sea que casi el trabajo Totalmente. personal y psicológico Totalmente. deberíamos hacerlo por defecto para relacionarnos en los distintos ámbitos de nuestra vida. Hombre, mientras este conocimiento no se haya hecho popular y lo enseñen en las escuelas o esté en todos los medios, pues nos vemos condenados a acceder a él como podamos, cada uno, ¿no? Una psicoterapia es uno de esos métodos. Hay gente que va por otras vías más espirituales, hay diferentes vías, pero que eso es fundamental y está incidiendo de manera importantísima. Lo veo cada día en consulta. Te voy a poner un pequeño ejemplo de un caso real, ¿no? Había una chica que es unos 28 años, creo que tiene, ¿no? 29, un rol directivo, directivo, un mando intermedio, pero con gran proyección, ¿no? Que me venía una y otra vez con el problema de no poder dormir, no poder dejar de pensar en el trabajo. Tenía todos los indicadores, todos los síntomas propios del modo amenaza, ¿no? Estaba demasiado con el sistema de alerta continuamente activado. Y me contaba que uno de los problemas que tenía era que no soportaba la mediocridad de algunos de sus compañeros. Me hablaba en concreto de un jefe y de una compañera de otro departamento con la que tenía relación. Yo le pedí, por favor, que me explicara cuáles eran estas conductas que le hacían pensar que eran unos mediocres. Y básicamente eran conductas que tenían que ver con la envidia, con ponerse medallas, intentar boicotearla a ella un poco, a rebajarla,
todo eran conductas que en el fondo yo lo que vi es que estas personas se sentían inseguras por sí mismas dentro de la empresa. Sabían que eran personas que no eran muy valoradas. La inseguridad porque venía no la podíamos saber, pero tenían la típica conducta de persona insegura. Una persona cuando está insegura está en modo anemia. Entonces esas conductas yo le hice ver que seguramente no era que le tuvieran manía a ella, ni era algo consciente, ni algo que fueran ni siquiera, que no lo estaban eligiendo y que seguramente no eran conscientes de ello. Que no podía descartar la posibilidad de que simplemente fueran personas muy inseguras y que el hecho de interactuar con ella, sabiendo que ella tiene un perfil que es la trabajadora perfecta, que destaca muchísimo, que todo el mundo sabe que va a promocionar muy rápido, que está destacando, que está ganando premios, eh, precisamente su gran nivel profesional disparaba más las inseguridades de este jefe y esta compañera. Y eso hacía que tuvieran conductas animales, defensivas, porque a ella lo que le chocaba es que estas personas, por momentos, se comportaban como personas amistosas, educadas, y se sentía a gusto con ellas. Y luego de repente se enteraba que hacían cosas o veía reacciones que le disparaban las alarmas de esta persona me ataca o me rebaja y no entendía las incongruencias. Y yo le decía, ten en cuenta que estas personas, eh, esa parte amistosa puede ser su parte voluntaria y consciente. Es lo que están intentando y lo que quieren. Pero luego hay una parte animal de que cuando se sienten vulnerables, y tú puedes hacer sentir más vulnerable por tu nivel profesional a otros compañeros, que pueden llevarlos a tener respuestas de este tipo. Esto, de repente, le sacó. Ella estaba atrapada en una duda de ¿qué tipo de persona es esta? ¿Por qué me hace esto y por qué no? ¿Es una buena persona? ¿No? ¿Me puedo fiar o no? Y estaba todo el día dándole. Claro, es la diferencia de entender el contexto, entender que no eres tú solo y no es solo lo que tú percibes, sino que hay un contexto, hay un sistema y eso provoca una serie de relaciones. Para mí hay exactamente, lo has dicho muy bien, ¿no? Todos tenemos nuestra mochila, a duras penas conocemos nuestras piedras, imagínate para hacerte una idea de lo de los demás. Y en este sentido tengo una imagen, no sé cómo me llegó una vez, que creo que lo explica de maravilla, que te la pasaré, que ilustra muy bien esto. Pero bueno, De que al final nos vemos obligados a funcionar en un medio con otros seres humanos, cada uno con sus dificultades también, de contexto o internas, y estos seres no solo, nosotros tendemos con cierto egocentrismo a interpretar que cómo responden es a nosotros. Y muchas veces están respondiendo a ellos mismos y a cosas a las que son ciegos. Entonces, el dar nociones, el abrir a la luz de esta conciencia de cómo funcionamos, de cómo respondemos, cada vez tener más competencias para identificar cuándo alguien está en modo amenaza o no. Solo el hecho de que tú sepas que hay tres estados y preguntártelo y preguntarte, ¿esta persona cómo está ahora? Ya va a cambiar totalmente. Generalmente las personas vamos a saco pensando en lo que es normal, lo que debe ser, lo que es correcto. Cuando nos movemos desde lo que es normal y lo que es correcto, suele haber muchos problemas de relación. Esta persona, en concreto, esta paciente, era una bellísima persona, muy amorosa, con grandes valores, que le importaba mucho cómo trataba a todo el mundo y uno de sus problemas es que se sentía culpable porque la gente le daba el feedback de que era muy dura o de que era desagradable. Y ella se sentía un poco, tenía miedo de ser mala persona, no darse cuenta, de ser maltratadora, se sentía un poco culpable. Entonces, al explicarle todo esto, el problema es que ella se focalizaba mucho, en una persona muy, las cosas se han de hacer como se han de hacer, lo correcto, ¿no? Y ella era muy capaz de hacerlo, pero había compañeros que no eran tan capaces. Su, su exigencia rígida y el no poder contextualizar los problemas de los demás estaba generando un problema de vínculo muy grave. Y en todas las valoraciones y evaluaciones que le hacían sus jefes, le daban un 10 en todo, excepto en, siempre que le decían algo en lo que mejorar ella, en el trato con los demás. Y esto le afectaba a ella, y es cuando yo le empecé a dar ya más pautas y tips de
con la frustración que te genera cómo actúa esta persona y esta otra, envíale estos mensajes, háblale de esta manera. Aparte de invitarla a contemplar esas conductas más allá de una mala intención, como, bueno, pues que uno al final Sí. hace lo que puede, no lo que O sea, quiere. hay una parte que es entender lo que está pasando, entender el contexto del sistema, y otra, tener herramientas para actuar sobre eso. Y Sintonizar. esto, al final, llevado al campo de la empresa, es igual. O sea, es que no hay que tener en cuenta, y lo que muchas veces falla es que no te estás dando cuenta de todas las cosas colaterales que hay. Lo mismo que dices tú, igual estás pensando en tú, en ti mismo, en lo que tú puedes hacer, o sea, no estás viendo muchas interacciones que se producen, que es lo que causa el freno, o el obstáculo, o que te cierra oportunidades que las tienes ahí y no las estás usando. Y otra cosa que decías, que es esto de ir como con el nivel rígido de lo normal es esto siempre se ha hecho así, en mi sector esto no puede ser de otra manera. Esto es una limitación porque también te cierra. Esto es otra cosa, pero esto es muy interesante y es importante, es una limitación, pero es otra cosa a lo que yo estaba diciendo. Bueno, No, para no mí, estoy o sea, diciendo el apego a lo ya conocido y a los viejos procedimientos es otra cosa. La vale, resistencia eso al puede ser por cambio, un que creo lado, que es lo que tú dices, sí, pero se puede no, leer por los dos, pero se yo puede me leer por refiero los a la dos expectativa. lados. Hay una parte de apego y hay otra parte de esto es lo normal. O sea, quiero No, decir, yo no me es estoy refiriendo resistencia al a la cambio. No, yo me estoy refiriendo a algo que casi siempre pasa inadvertido y que marca mucho las relaciones y las relaciones marcan el clima del trabajo, que es a la expectativa, casi siempre, muy a menudo inconsciente o ciega, la expectativa que tenemos de cómo el otro debe hacer su trabajo, cómo debe implicarse, cómo debe trabajar, qué debe hacer y qué no, lo que son mínimos y básicos. Vale, para mí esto es otra Cuando cosa. eso, cuando eso el otro no lo hace, eso nos tensa mucho a algunas personas. Cuando eso se tensa, ya tenemos un vínculo intoxicado. Y eso va a generar un montón de... O sea, las dos partes van a percibir como una tensión y luego la mente se va a encargar de inventarse la historia que le venga bien para explicarse esa tensión. Pero la tensión es otra. Muchas veces tiene que ver con tú haces muy bien las cosas, para ti son fáciles, esperas que esta persona las haga y si no las haces porque no la da la gana. Y te enfadas y te ofendes. Pero no sabes que no la está haciendo porque no puede por esto, porque no sabe por esto otro, por un montón de cosas que no contempla. Eso muchas veces complica las cosas. Vale, eso es entender vale, el contexto de cada uno, ¿no? Digamos. Claro, Y eso ya es un problema de la vida en común de los seres humanos que se expresa con mucha fuerza en los trabajos. entonces, diríamos que al final esa gestión de vínculos, o sea, primero que tenemos que entender el contexto y que cada uno puede ser, a lo mejor no es como nosotros lo estamos percibiendo, sino que nos estamos cegando un poco, que ese contexto va a marcar también tanto nuestro cómo nos sintamos nosotros como el rendimiento que pueda tener la empresa y la velocidad a la que avance el negocio y, y un poco que, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar de un contexto que están bien trabajados los vínculos es eso, que los resultados sean mejores, ¿no? Y a nivel Sí, personal más que trabajados me gusta sanos. o ¿No? sanos, ¿vale? Te voy a poner otro ejemplo muy claro, más fácil, porque no sé si estoy encontrando ejemplos fáciles para hacerlo fácil, pero imagínate un jefe de equipo que por diferentes circunstancias, porque el mercado está difícil, porque ha pasado el COVID y van con pérdidas, porque encima ha habido jaleo en casa, ese jefe está en modo amenaza, más de lo que debería. Y ese jefe, sin darse cuenta, ya sin abrir la boca, toda su comunicación no verbal transmite agresividad, tensión. ¿No? Porque luego cuando habla, ¿no? Salen sapos y culeras por la boca.
Esa persona en modo amenaza no se está dando cuenta. Una de las características de modo amenaza es que la conciencia baja, entonces no te ves. Hablas peor, eres más agresivo, eres más brusco y no eres consciente. Esto va a tener un impacto en su equipo brutal, porque ya lo decía Nietzsche, ¿no? El 99% de los problemas entre los seres humanos no es por los qué, es por los cómo. Es mucho, casi siempre que discutimos las personas no es porque no estemos de acuerdo en lo que decimos, es por cómo lo decimos. Entonces, si tú estás en un modo amenaza, no tienes conciencia de cómo te comunicas, pero te comunicas cortando a la gente, atropellando, con un tono agresivo, incluso cuando estás deseando buenas cosas, tus trabajadores no van a escuchar lo que dices, van a sentir lo que tú les transmites. Y no vale luego decir, no, pero es que yo les quería decir esto, no me entienden. No, no. Es que el sentir tiene más poder que lo que tú argumentes. Entonces, si Eh, quieres que lleguen a escuchar lo que tú argumentas, tienes que decirlo de una manera donde no les hagas sentir, me quiero ir de aquí. Me meto debajo de la mesa, este tío es un... El ¿Se punto, entiende, lo que no? veo o sea, si el sentir es lo que más importa y te hacen sentir como que estás amenazado, automáticamente tú entras en modo amenaza y también baja tu rendimiento, tu claridad, tus Absolutamente. funciones cognitivas. Entonces, es como una bola que puede tener origen Totalmente. en un punto y que tenga muchos puntos de acción y se mande. Esto, por ejemplo, es que si hay una manzana podrida en el equipo, va a pudrir a las Bravo. demás, ¿no? Va, Perfecto. Por eso ha de ser un equipo sano a nivel de vínculos, se preocupa porque todos estén bien. Todos se preocupan por todos. Y para todos es importante si alguien no está bien, porque es así, lo que tú dices de las yo manzanas. creo que aquí Porque, es una cosa que no se le da suficientemente valor en las empresas. Es como, bueno, y no esta basta con persona. hacer una cena de Navidad que nos No, emborrachamos y no solo todos. eso, que a lo mejor hay una persona que dices, bueno, no rinde mucho o trata muy mal a todo el mundo, pero bueno, produce bien y ya está, ¿no? Pero es que lo que está produciendo en impacto a otros niveles te puede estar perjudicando a mucha más gente. Esto, por ejemplo, Netflix explica en su cultura empresarial, que es algo a lo que le da mucho valor, que una persona que podía ser la mejor en rendimiento, pero si fallaba en otra cosa de estas de relación, ámbito de relación, se iba fuera muy rápido, porque de hecho, en Netflix pasó, lo que hicieron es que cuando, en un momento de estos de crisis, no sé qué fue, si con las .com que cayeron o tal, tuvieron que despedir al 80% de la plantilla. Sí, creo que era, bueno, no me acuerdo la cifra, no sé si era 80, el 20 o el 30, pero el caso es que pensaron, joder, ya vamos justos de personas para sacar el trabajo que tenemos, pero económicamente tenemos que reducir a gente, vamos a ir a peor. Lo que pasó es que se quitaron a las personas que peor encajaban y con menos gente empezaron a producir mucho más, porque pasó el efecto contrario. Se quedó la gente motivada, hicieron bien la selección, se quedaron los motivados y entre ellos se incentivaron más, porque entraron en una dinámica de, yo estoy creciendo porque el de al lado me ayuda a crecer y entonces todos crecemos más y estamos más motivados. Con lo cual es vínculos positivos, digamos, sería el escenario de vínculos positivos o sanos. Fundamental. Fundamental esto que dices, el aspecto motivacional, porque los neurocientíficos lo expresan ahora en términos de que el modo amenaza es altamente contagiable. Es como, no sé si has oído hablar del secuestro amigdalino, que es cuando la amígdala se siente amenazada, que empieza a palpitar y crece de tamaño, ¿no? Pues se ve que esto es altamente contagioso, es muy complicado estar al lado de alguien que está en ese estado, ¿no? Y mantenerte tranquilo. Y para, ¿Cómo funciona esto? un momento, para poner en contexto, la amígdala al final lo que hace es tener una reacción más visceral, digamos, menos racional, o sea, para... No hay racionalidad. Vale. La racionalidad está por encima de ese área. O sea, todo esto es previo a la consciencia. Toda la actividad de la amígdala y el hipocampo, todo esto, es previa a la consciencia. ¿Eh? Luego, si no hay una situación de emergencia, se va a la consciencia, informa a la consciencia y tú puedes entenderlo. Pero antes de eso, tú ya has respondido emocionalmente. Antes de ser consciente de un estímulo, ya has respondido emocionalmente a él.
y tu cuerpo ya ha Vale. respondido. Eso es lo que hace que el sistema de amenaza te permite reaccionar antes de que te des cuenta de algo, ¿no? Es muy útil en según qué situaciones. Imagínate, viene un maremoto o hay un incendio, pues el sistema de amenaza te va a salvar la vida, porque puede ir a décimas de segundo que tú salves la vida o no. Y si te ahorras el tiempo de pensar, fantástico. Por eso vemos tantas veces en el deporte que cuando no piensan, juegan mejor. Y cuando empiezan a pensar, algunos jugadores bloquean. Pero hablábamos de que es muy contagioso y esto es muy importante tenerlo claro, porque es muy difícil mantenerse al margen de esto. No estamos diseñados para pasar del otro. Nos afectan las emociones del otro. Tenemos esa empatía natural, ¿no? Tú entras en un lugar donde la gente está crispada y va a ser muy difícil que tú estés sereno. Por eso Vale. es tan importante el cuidar la atmósfera. Sí, el Y si ambiente que se alguien genera. está, sí, y que todo, y que si alguien está en ese estado alterado, va a ser fácil que vaya alterando a otras personas, pero no voluntariamente. Somos hiperconductores para todo eso. Sí, es un poco como Y efecto cuando bola ya es de un billar jefe, o ficha de dominó. Vas, uno pega al de al lado, al lado, al lado, y al final. esto es curioso, el fenómeno de influencia, porque en el retiro con Nazaret Castellanos pude preguntarle, ¿no? No sé si fui yo o fue un compañero, pero se hizo la pregunta de cómo funcionaba la influencia, porque yo como terapeuta, claro, muchas veces tengo en consulta personas que vienen en modo amenaza, que están viviendo en modo amenaza en su día a día, ¿no? Y me vienen alterados. Y yo, le- bueno, tengo mucho interés en saber quién influencia a quién arrastra a quién, ¿no? Y, y ella dijo que era el corazón más fuerte. La persona que está más fuerte a nivel de energía y que también transmite más al comunicar, ¿no? El que tiene una energía como más sólida. O sea, si tú estás fuerte, por ejemplo, si yo estoy fuerte en consulta y me viene alguien en modo amenaza, yo le voy a contagiar a él, si mi energía es más fuerte que la suya, ¿no? Porque independientemente de que esté equilibrada o desequilibrada, tu energía puede ser más o menos fuerte. Si yo tengo un buen nivel de energía y estoy sereno, las personas solo con estar conmigo se van a calmar, porque hay un fenómeno de corazones que se sincronizan. Cuando compartimos espacio físico, esto pasa. Igual que a través de la mirada se sincronizan los cerebros, solo compartiendo espacio, si te ves, se sincroniza el corazón. Entonces, si tú estás fuerte, vas a calmar al que está más alterado. Pero como tú estés un poco más débil o más cansado, si te viene una persona en modo amenazar con una energía fuerte, tú en un momento Te estás vence. igual que él. Por eso es tan importante estar descansado, estar equilibrado, ser consciente de estas cosas. Bien. Bueno, pues un poco resumiendo, que al final las relaciones que tenemos entre las personas, esos vínculos sanos o insanos que creamos o no, seguramente tienen más efecto del que nos creemos o del que somos conscientes y están afectando en cosas del negocio que a lo mejor no atribuimos a eso o que a lo mejor no sabemos directamente de dónde vienen por lo de que también es un sistema, pero están afectando, o sea, donde se ve el síntoma no es donde está la solución, que esto es lo que yo muchas veces digo. Yo empiezo Bravo, ¿no? trabajando el negocio con un análisis profundo porque donde tú me cuentes que te está fallando algo, no es donde está la solución. Puede estar 3 pasos atrás en otro área del negocio, puede ser en tu mentalidad, puede ser en otro tipo de cosas. Mira, por mi experiencia, yo tenía pacientes de nichos profesionales muy diversos, ¿no? Y luego está el mío propio. Y he visto que en todas las áreas hay la misma dificultad que en la mía y la misma tendencia. Es que cuando algo no funciona, al principio, cuando somos profesionales un poco noveles, le damos mucha importancia al área de estrategia, ¿no? Habría tres grandes áreas. El área de estrategia o técnica, el área de comunicación y el área de relación. Las tres se intercomunican, una afecta a la otra, no hay nada independiente, ¿no? Cuando no tienes mucha experiencia le das mucha importancia a lo estratégico. Cuando tú empiezas, vas a crecer muy rápido en lo estratégico, el conocimiento técnico de cualquier área.
pero es mucho más difícil las áreas de comunicación y relación. Y son aquellas que se desarrollan con la experiencia, los años, ¿no? Porque vas aprendiendo de los errores. Estas áreas además son más difíciles, comunicación y relación, porque atañen a algo muy instintivo, muy animal, que suele estar en lo inconsciente. No solemos ser muy conscientes de cómo vinculamos y cómo nos comunicamos. Depende de cómo nos comuniquemos, el cómo nos comunicamos incide muy grande en cómo nos relacionamos. Tú no te puedes relacionar bien si no te comunicas bien, ¿no? Entonces, por mi experiencia, la mayoría de pacientes, como yo cuando empezaba a trabajar como terapeuta, que vienen con problemas asociados al trabajo, están poniendo el foco demasiado en áreas técnicas en el producto y no se están haciendo las preguntas que hay que hacerse sobre área de relación y área de comunicación. Y claro, el área de comunicación está totalmente condicionada por, por tus modos internos. Si tú estás mucho tiempo en modo amenaza, es muy difícil o imposible que te comuniques bien. Si no te comunicas bien, es muy difícil o imposible que te relaciones bien. Para Estamos mí hay viendo, una ¿no? cosa ahí también que entiendo que tiene que ver con esto, que la comunicación es muy importante en todos ámbitos del negocio, pero por ejemplo para la venta también, y es que cómo comunicas transmite algo más que que lo que estás diciendo y que el tono, pero también una actitud y, y proyecta una serie de cosas. Entonces eso es, forma parte también de la reacción de la otra persona, digamos. Y hay algo todavía más importante y más profundo que esto. Yo siempre lo trabajo con mis pacientes, pero veo que es algo que cuando lo entiendes alucinas, pero rápidamente lo olvidas, porque es algo muy profundo, está en el área del inconsciente, es algo que está muy cerca de nuestra esencia como especie, que es que cada vez que comunicamos, en cada acto comunicativo, hay implícito, siempre está una definición del otro y una definición de mí mismo. Y esto hace sentir cosas muy poderosas en Claro, el por ahí va inconsciente, yo, por ahí. O sea, que al final, o sea, lo que estás diciendo, que cómo lo es estás diciendo, tiene que ver con cómo estás tú juzgando al otro, cómo te estás viendo a ti mismo, cómo estás proyectando, cómo te estás sintiendo de acomplejado o de seguro o de tal, cómo y te la defines y cómo reacción que defines al esto otro. produce en el proyecta en el otro. Totalmente. Esto es lo que llamamos pragmática del lenguaje y es lo más importante de cara a gestionar los vínculos de una manera consciente, ¿no? Y funcional. El que seas consciente de que el cómo dices esto implica, va a hacer sentir cosas al otro. Y el otro no va a reaccionar en base a la idea que tú tienes intención de comunicar. El otro va a reaccionar en función de cómo tú le has hecho sentir con mayor habilidad o mayor torpeza en base a cómo tú te has comunicado. Claro, aquí es donde hay que hacer un poco consciente qué estás, qué, cómo y cómo estás actuando en cada momento para conseguir esos resultados, que no es igual muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero bueno, yo creo que con esta, un poco con esto que hemos dibujado de los vínculos, ya se puede entender que por ahí podemos estar perdiendo de vista cosas que influyen en nuestro día a día más de lo que somos conscientes en muchos casos. Sin En la duda. mayoría de Me casos, diría. gustaría, totalmente de acuerdo. Y hay una cosa que me gustaría añadir, también para que la podamos retomar, porque me parece un tema importante, ¿no? Partiendo de esta conciencia de lo importante que es cómo nos comunicamos, yo estoy viendo que hay un sector creciente, muy lucrativo, en el ámbito de la empresa de formar a los profesionales para que si programación neurolingüística, que si comunicación de liderazgo, que si rollos de estos, ¿no? Que es como, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo tienes que decir para el éxito? Y es como que tienes que aprender fórmulas de cómo hablar y generan estas personas tan artificiales que luego a todos nos resultan antipáticas enseguida por lo que es un postureo, ¿no? Uh, no perdamos de vista, cuando tomamos conciencia de la comunicación,
para mí hay una vía mucho más interesante que identificar cuáles son las palabras que me dan el éxito y consiguen hacer que los demás hagan lo que yo quiero. Y es también tener en cuenta que muchas veces la comunicación es una expresión, o siempre, de nuestros valores y nuestro estado. Entonces, dar importancia también al patrón de autocuidado. Si tú no estás bien internamente, si estás demasiado sobreactivado, demasiado reactivo, por mil circunstancias, ¿no? Porque ese es otro trabajo, no te vas a poder comunicar bien. Y da igual que te gastes 10.000 euros con el gurú de turno que te diga que esta frase y esta otra y en esta secuencia te van a dar el éxito, porque si tu estado está en amenaza, no vas a poder hacer sentir, no vas a poder hablar el lenguaje de la armonía, de la sintonía, de lo que genera motivación, bienestar. Bueno, para mí Igual aquí un poco también es hay otra todo. trampa, que es recurrir a la solución rápida, digamos, a la plantilla, a la fórmula, y eso no va a funcionar primero por lo que tú dices de cómo te hace sentir, pero segundo es porque en el fondo cuando no estás entendiendo algo, si cambia algo del contexto tal, tú no puedes reaccionar. Y la no sé, tiene un recorrido limitado para mí eso, esa solución. Pero bueno, creo que lo podemos dejar aquí, que hemos tratado ya tema vínculos y visto la importancia que tiene en todos los ámbitos de Hemos la... visto la punta del iceberg, ¿eh? La punta del iceberg, pues sí, bueno, luego está cómo trabajas esto, cómo lo entiendes, cómo lo integras, porque para mí esto que decías de la fórmula, el punto es que no es la fórmula, es que tienes que entenderlo, integrarlo y ya podrás expresarlo en cualquier situación y ámbito de tu vida. Pero eso requiere un trabajo detrás, tampoco es un instante ni una varita mágica. No es una formación intensiva o ningún truco mágico del gurú de turno. Es más apostar por cultivar nuevos hábitos que generan una nueva manera de vivir que te acerque más al equilibrio personal y al disfrute de la vida con los demás. Perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí.